y en Radio Panamá. Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta con más y tal como avanzaba antes de la pausa, está con nosotros esta mañana la profesora Yadira Pino de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, porque se hace oportuno abordar el tema educación luego pues, de lograr este acuerdo, aunque hay todavía sectores de la dirigencia magisterial están evaluando algunos temas alrededor de. Sin embargo, hoy, luego de la firma de este acuerdo, debe estar reincorporándose todos los planteles a las clases. Eso debe estar ya ocurriendo en unos minutos. Y es oportuno hacer un balance, no solamente y más allá de la afectación por el tiempo que se ha perdido durante este mes y tanto, sino cómo se logra recuperar este tiempo, además de otros temas inherentes a el tema educativo. Profesora Pino, buenos días. Qué gusto tenerla con nosotros esta mañana. Como no, muy buenos días, gracias Ricardo por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes y a todos los seguidores de Radio Panamá en las redes también. Sí, definitivamente que el tema de huelga es una situación muy difícil en el sector docente porque pues la forma de trabajo, esa conexión, esa comunicación que tiene que existir dentro de un proceso educativo se ve interrumpido, ¿no? Por el hecho de suspender las clases. Sin embargo, bueno, la crisis que vive nuestro país requería una gesta democrática como la que se ha dado y este es un paso apenas. Hay muchas cosas que todavía quedan pendientes y bueno, el sector docente no es la primera vez que asume una responsabilidad, ya lo ha hecho con el tema del seguro social, lo ha hecho con el tema de la democracia, lo ha hecho con el tema de la soberanía y muchos otros aspectos donde hay una afectación para toda la población. En efecto, cuando se dan pues las suspensiones de clases por huelga docente, se llega a un acuerdo como ahora pues se ha firmado. En el mismo se establece lo que es el pago de tiempo, que no necesariamente implica que todo el tiempo sea pagado también por los estudiantes, sino por los docentes. Y lo que se hace a la par de esto es precisamente esto, pues hacer algunos ajustes curriculares, aplicar algunas estrategias para que los estudiantes puedan de esta manera entrar en contacto con los contenidos, hacer algunas actividades, pero a la vez pues pueden ser evaluados sin que esto signifique que pues haya una mayor presión o se les recargue. Esto es muy importante que todos lo tengamos presente. Por eso que ahora al volver a los centros educativos, a nuestros centros de trabajo, es importante la comunicación con los padres y madres de familia, es importante pues llegar a ciertos acuerdos, a ciertas comunicaciones, de modo que podamos ir poco a poco, digamos, adaptándonos nuevamente a este ritmo que veníamos ya del primer trimestre, luego de dos años lamentables de la pandemia que no se dotó de los suficientes recursos para poder llevar a cabo un proceso pues más profundo, ¿no? En educación, y hubo una gran cantidad de estudiantes que estuvieron prácticamente aislados, no se cubrieron, estuvieron excluidos de la educación. Así que esto implica, licenciado Ricardo, mucha comunicación, una adaptación, un proceso de adaptación y, por supuesto, hacer una revisión de los temas del currículum, de la parte de los programas y los contenidos, para de esa manera ir viendo cómo se va desarrollando sin que esto signifique pues una mayor afectación para los estudiantes. Y es precisamente ese el aspecto de los que, bueno, muchas de las personas que reaccionan y hacen sus aportes o comentarios no son parte del sistema. Sin embargo, se habla siempre de que sí, las grandes conquistas requieren grandes sacrificios, pero siempre cuando se trata de educación, el mayor sacrificio va en detrimento del propio estudiante. Y mientras hablamos o pensamos en la cantidad del tiempo que hay que recuperar, se piensa en la calidad del contenido que se va a dar. Sí, es correcto. Por eso es que se señala claramente, bueno, las clases como clases serían hasta el 30 de diciembre, según lo establecido pues en el acuerdo para el ajuste del calendario escolar.
Sin embargo, reitero, hay muchas formas didácticas, hay metodologías que se pueden aplicar en las que el estudiante puede abordar los contenidos sin que esto signifique propiamente pues, la forma regular que siempre se hace. Por eso es importante la comunicación entre nosotros, los docentes, y los padres de familia. Llegar a ese acuerdo para que los padres de familia también puedan inmiscuirse, puedan involucrarse y en esta medida pues hacer menos traumática esta situación, porque en verdad pues sabemos, somos conscientes de esta situación y bueno, esto implica ese mayor esfuerzo en conjunto. Así que créame que sí, hay formas, hay estrategias y hay pues actividades que implican que se pueda abordar los contenidos sin que esto signifique una recarga para el estudiante. Así que en ese punto es el que debemos ahora enfocarnos y tratar pues de llegar en esos acuerdos con los padres de familia. Es importante y sería interesante, profesora, desde la óptica de la dirigencia, usted que ha sido beligerante en las luchas por las reivindicaciones en materia de educación, destacar o escuchar cuál es el criterio que hay sobre la importancia de este compromiso, que es por ley del 6% del Producto Interno Bruto, y no solamente, y entender un poquito qué es lo que comprende, porque si bien hay temas a nivel de infraestructura y demás que requiere el sistema educativo reforzar, también hay un tema de contenidos, y estos contenidos van desde la actualización hasta la evaluación. Correcto. Sí, importante que la ciudadanía pues pueda entender que el Producto Interno Bruto no es más que lo que se genera de toda la producción de tanto el sector privado como el sector público. Y entonces este dinero, pues por ley orgánica, en la ley 47 orgánica de educación está establecido desde hace muchas décadas que debía invertirse por lo menos el 6%. Hablamos del 6%, eso quiere decir que puede ser mucho más del 6% según la producción que se dé. Entonces, aquí, pues lo que se ha venido durante muchos años en diversas mesas y en diversas luchas es esto exigiendo que se cumpla. Sin embargo, bueno, en estos momentos el compromiso fue de que se hiciera de manera progresiva, de manera gradual, es decir, para el 2023 de 5.5% y en el 2024 de 6%. Ahora, la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá ha planteado que para afrontar esta crisis, esto era necesario crear un fondo financiero especial para eso, y eso podía ser a través de algunos aportes como la ley de conflicto de intereses, que ya se había presentado en la Asamblea y que había sido vetada por el presidente. Igual la ley de contención del gasto público, porque se sigue haciendo mucho gasto público innecesario, ¿no? Entonces, tiene que haber esos recortes y no recortando la planilla de los trabajadores que ganan apenas un salario mínimo o un salario más o menos medio, ¿no? Desde aquellos asesores que ganan 5.000, 6.000, 7.000 dólares y que están hasta jubilados. O sea, aquí hay que hacer una serie de recortes porque hay gastos que realmente no son indispensables y entonces se está usufructuando con el dinero del Estado. Esos dineros pueden ir muy bien a este fondo y el Estado pudiera disponer de este dinero para afrontar la crisis. Pero en el Producto Interno Bruto es necesario, según el análisis que nosotros hacemos, porque el compromiso es que se deposite, el compromiso es que realmente digamos, se adjudique. Pero ¿qué pasa, licenciado Ricardo? Que este fondo va de manera general a todo el sector educativo y el sector educativo no solamente el sistema regular de enseñanza, o sea, implica las universidades, implica pan deporte, implica cultura y así sucesivamente. Entonces, sí consideramos que es necesario darle un seguimiento muy, muy de cerca porque hay que regular ese uso de este dinero, cuánto exactamente le va a llegar al sistema regular de enseñanza, es decir, a la enseñanza desde el primer nivel hasta la media, que son los bachilleratos, los primeros grados hasta el bachillerato. Eso tiene que quedar muy claro. Ojalá y se pueda decretar esto, realmente esto debe desarrollarse en esa mesa del 13 de agosto, debería hacerse, los que van a estar allí en este espacio. ¿Por qué? Porque no se puede estar disponiendo de un dinero y luego no se sabe a dónde se fue y al final seguimos con los mismos problemas que usted ha mencionado, o sea, el tema de la estructura física, el tema del agua potable, el tema de mobiliario, el tema de recursos de funcionamiento, alimentación, las capacitaciones para que los docentes pues estemos más perfeccionados en el tema propiamente educativo y bueno, en la misma formación docente. Es decir, aquí
Y es necesario regular eso, licenciado. Incluso nosotros como Federación de Trabajadores de Educación hemos planteado que es necesario un cambio institucional. El Ministerio de Educación no puede seguir funcionando de la misma manera si se le va a adjudicar más dinero. Hay que hacer algunos ajustes, hay que ¿Es crear un ambiente. burocrático todo? Correcto, mucha burocracia que el propio FESE por muchos años, eso se ha establecido a Contraloría, que había que de alguna manera desburocratizar, es decir, los fondos tienen que salir con la mayor urgencia posible. La fiscalización, claro que se puede hacer en la medida que se van haciendo los desembolsos, es decir, hay que hacer cambios institucionales que permitan que el dinero llegue con la mayor celeridad y que se pueda ir comprobando si realmente se está invirtiendo en los centros educativos. Eso es posible, licenciado. Aquí falta voluntad política y falta un cambio institucional que nos permita que realmente sea aprovechado al máximo el dinero. Y en medio de todas estas realidades, profesora, no puedo dejar de preguntar acerca de la situación de la educación. A ver, tendemos a repetir cosas y a generalizar muchas veces, pero sí hay resultados de medición, por ejemplo, las pruebas ERCE, que, pues, como hemos dicho ya en varias ocasiones, vienen de antes de la pandemia, esta evaluación, la puesta de estas pruebas. El resultado ha sido ese. Obviamente puede ser desalentador, si se quiere, y en conversación hace poco con una experta en materia de educación, decía, es que no hay que buscar culpables, pero sí tiene que haber un origen, sí tiene que haber el por qué hay tan baja calificación, por ejemplo, en la capacidad de entendimiento de nuestros jóvenes. Si no se entiende lo que se está recibiendo, poco se puede tener como resultado positivo, y de ahí viene entonces una consecuencia de otros efectos. ¿Cuál puede ser el origen de esta realidad y el por qué la situación de educación en nuestro país está atravesando por este momento tan difícil? Como no, gracias Ricardo por esa pregunta, porque en efecto, o sea, no se pueden ver solamente los resultados. En este tema del proceso educativo hay que ver muy bien todos los factores alternos que influyen. Mira, aquí influye la familia de donde el estudiante está. Si es una familia disfuncional o donde hay problemas de violencia, de agresión o donde el niño está siendo abusado, eso influye en la educación. Si los padres no tienen un empleo suficiente para poder darle una buena alimentación o poder cubrir todos los servicios, eso influye en la educación. Asimismo, las comunidades donde los estudiantes viven, si hay acceso, ¿no?, a internet, si hay algún tipo de condiciones, si el mismo centro educativo no reúne las condiciones. También está el tema de la inclusión, es decir, si el estudiante tiene algún tipo de situación, no tanto de discapacidad, sino algún tipo de necesidad educativa que no ha sido diagnosticada, que no ha sido tratada, definitivamente que esto también influye en la educación. Entonces hay una serie de factores que influyen y que hacen que el estudiante en su momento no pueda, por mucho esfuerzo que haga un docente, no puede, digamos, llegar a un rendimiento adecuado. Entonces, cuando vemos los resultados de estas pruebas, sí, hay que preguntarse dónde está el origen, cuáles son las causas y atacarlas. Por eso es que el tema del Producto Interno Bruto es importante, pero también es importante hacer los ajustes en el resto de la cadena, y por eso es importante que esta crisis sea afrontada de una manera muy responsable. Si los niveles económicos y sociales de la población panameña, no es que los 4 millones tienen que ser ricos, no, sino que la mayor parte de la población que no tiene una empresa o que no tiene una actividad de ingreso independiente y que depende de algún tipo de trabajo que hace en el día, pueda tener lo necesario y que eso revierta en su familia. Eso va a ayudar a la educación. Es decir, si se mejoran las condiciones sociales y económicas de la población, las familias van a mejorar y esto va a influir. Lo otro es que también tiene que haber un trabajo interinstitucional, licenciado Ricardo. Es decir, el Ministerio de Educación no puede trabajar solo. Aquí entra el MIDES, aquí entra Salud, aquí entra el IPE, aquí entran, bueno, muchas, el CENIAF, entran incluso la Policía Nacional y otros estamentos que tienen que ver con el tema de digamos, casos especiales de estudiantes que están en riesgo social. Hay mucha población en riesgo social. Hay más de 100.000 estudiantes que están en una edad de estudiar y no lo están haciendo. Es decir, están afuera dedicándose quizás a hacer algún trabajo en el día para poder comer o ayudar a su familia, o simplemente los papás no los están enviando a las escuelas. Hay una realidad realmente cruda en nuestro país, somos muy poquitos, pero esto es posible atenderlo porque somos pocos. Entonces, es necesario
hablar de hacer una profundización de la atención de los diversos factores para que de esta manera podamos ir reduciendo este tema de los estudiantes, de los jóvenes y niños que no están en la escuela, o sea, el tema de la cobertura y el tema de la deserción, o sea, ese abandono que hacen los estudiantes por diversas razones, porque sus papás pues dependen de una zafra y usted sabe que eso es por temporada. Entonces los papás se llevan a los niños abandonan la escuela porque se van con sus papás junto a hacer su trabajo, o bueno, las personas, los papás migran porque del lugar donde están no hay trabajo y tienen que ver dónde encuentran un trabajo. Si esta situación es vista de manera interinstitucional y se empieza a trabajar sobre estos factores, yo le aseguro que los resultados no van a cambiar de un día para otro o de un año para otro y a veces quizás ni de 2 o 3 años, pero sí se empiezan a dar pasos firmes para atender precisamente lo que usted acaba de preguntar, el origen de esto. Y para eso es necesario trabajar en políticas de Estado y no en políticas de gobierno. Es decir, que en estos momentos, por eso le hablo de la regulación del Producto Interno Bruto, de la fiscalización, de cómo se va a desembolsar, de quién va a controlar que esto realmente llegue, que se compruebe, que se fiscalice, que haya un proceso de evaluación. Usted ha señalado algo muy importante. Aquí en este proceso educativo solamente se evalúa al estudiante con los contenidos y a los docentes en su forma de trabajo. Pero el resto de la cadena de responsabilidades en toma de decisiones, esto no. Por ejemplo, los directores regionales no son evaluados y ellos tienen una gran responsabilidad, deberían serlo, y eso implicaría que ellos puedan mejorar. Si se da una evaluación, ellos están, digamos, presionados a mejorar su trabajo. Los directores nacionales que no son escogidos por un concurso y la ley lo establece, son escogidos de a dedo, tampoco son evaluados y toman decisiones que nos afectan a todos nosotros. Los ministros de Estado no son evaluados y son puestos de a dedo. Tienen que evaluarse. ¿Por qué? Porque el problema es que están tomando decisiones que son muy crudas y que nadie paga por esto, licenciado Ricardo. Ese es el mayor problema. Se toman decisiones improvisadas, afectan a toda la comunidad educativa y nadie se hace responsable de los traumas que se causan. Los traumas no solamente surgen por las huelgas, los traumas surgen por un sistema que no está respondiendo, un sistema que no está realmente adecuado a las necesidades, las condiciones no están dadas y esto nos está costando mucho porque ya veníamos de una crisis y con lo que sucedió en la pandemia de no tener los recursos de muchos niños que fueron excluidos, créame que esta población va a tener una formación muy débil, una formación muy interrumpida y esto se va a ver en esa juventud que va a ingresar en su momento al mercado laboral y se van a ver los efectos. Por eso es necesario empezar a hacer un alto y hacer los correctivos donde es necesario. Quiero agradecerle, profesora Yadira Pino, la oportunidad de esta muy franca conversación esta mañana. Los aportes han sido realmente valiosos y esperamos, en virtud de mejores días para la educación en nuestro país. Al final, nuestros jóvenes y niños son el resultado del esfuerzo que hagamos todos. Y a todos nos conviene porque son quienes más adelante van a tomar las decisiones. Y eso es lo más valioso dentro de todo esto. Muchísimas gracias, profesora. Buen día. Gracias a usted. Hasta pronto, igualmente. Bien, vamos a avanzar siendo las 7:11 de la mañana.